Hace algunos años en la ciudad de La Plata se presentó una especie de instalación, algo que era cine inmersivo, poco usual para salas de cine. El recuerdo que tengo era que quien lo presentaba, el artista detrás de esa idea, tenía un apodo, un nombre artificial. Pero también recordamos quienes pasamos por ahí que la obra trataba un poco sobre la inconexión. Había un personaje que no se conectaba con el resto. Al tiempo, años después, otra obra presentada con las mismas características, pero con forma de concierto, tenía que ver con las ciudades. Justo la inconexión y las ciudades son dos temas que hoy nos cruzan. Aquel artista es Andrés Brisson, vive en París y un poco vamos a hablar de qué se trata esta especie de premonición artística en tu obra. ¿Cómo andás, Andrés? Hola, muy bien, gracias. Bueno, ¿ves alguna conexión entre aquello que presentaste y esta realidad mundial pandémica? Y creo que sí, creo que de alguna manera, bueno, muchos lo vieron o tal vez vimos alguna parte y ahora retrospectivamente nos hace ver cosas muy fuertes que tal vez, bueno, no habíamos terminado de entender. Pero de alguna manera lo que esta pandemia refleja en mucha parte o saca a la luz algunos de los no sé si diría problemas necesariamente, pero de las inquietudes con las que venimos viviendo, ¿no? Que se exacerban un poco. Esas experiencias, vos vivís en París ¿desde hace cuánto? Y hace unos 4 o 5 años, más o menos. Algo de esas experiencias estuvieron concebidas. ¿Cómo es tu recorrido? ¿Por qué llegás a París? ¿Por qué estás viviendo desde hace 5 años? Vine a estudiar primero y vine y volví 2 veces, así un año entero, volví a Argentina. Y después terminé volviendo la tercera vez y me quedé hasta ahora de manera más o menos ininterrumpida. El por qué es difícil de decirlo, ¿no? Son elecciones que no son muy claras en la vida. Uno las va tomando sin saber muy bien por qué. A veces, tal vez después, se da un poco cuenta de por qué lo hizo. Pero en el momento no... O tal vez lo que pensás que es la respuesta de por qué no termina siendo realmente la respuesta. Así que no sé si puedo responder. Pero lo que sí es seguro es que ese ir y venir y ese estar y la distancia y todas esas cosas sí terminan conformando, ¿no? lo que uno tiene para decir en una obra. Ese primer viaje en el que fuiste a estudiar qué disciplina, qué fuiste a buscar a nivel conocimiento a Francia. La primera vez vine a estudiar música, a terminar mi carrera de composición electroacústica que yo hice en la Universidad de Quilmes. Y entonces vine a hacer como un año de intercambio y terminar y hacer lo que era como el trabajo final. Terminó siendo eso. Cuando vine también no sabía muy bien qué venía a hacer. Y lo que venía a hacer no lo hice otra cosa. Bueno, pero se resumió en esto. Y después del segundo año, ya habiendo hecho una de las primeras obras más híbridas en Argentina y estando interesado en el cine, vine a hacer un año en el cual me metí más en la parte de cine en la Universidad de París 8. Y no tanto hice algunos cursos, pero sobre todo a meterme en la práctica, a trabajar en rodajes acá, conocer gente y descubrir ese mundo, ¿no? Que es medio, sí, un poco místico antes de saber cómo funciona. O sea que entraste por el sonido a una industria más visual de algún modo. Sí, sí, terminé trabajando hasta en la televisión, cosa que fue un poco el punto más como el de stop. Y ahí empecé a recular porque en algún punto también me dije, bueno, esto es por un placer del estado de estar en rodaje y trabajar con esto que es súper lindo, capaz terminás haciendo cualquier cosa. Entonces de ahí un poco empezar a volver y a recuperar la parte del arte, ¿no? Y estar ahí transitando y bueno, igual después hice mi película Finastic
que es una peli para 4 pantallas, o sea que no es que me lo dejé esto, pero más desde estoy centrado en la parte artística e intentando ir y venir cuando corresponde a lo que estoy haciendo el audiovisual, vamos. Y si no, como ahora, bueno, estoy trabajando capaz en otra cosa más de performático, y queda ahí. ¿Cómo podrías, explicar sin que lo veamos, Ujú. lo performático, lo híbrido? ¿Qué sería? Y para mí lo que está siempre y que siempre vuelve es la idea de cómo crear otro mundo paralelo a la realidad que vivimos todos los días, cotidiana, crear un mundo un poco mágico y en el cual uno entra y se pierde un poco, se olvida de todo lo que estaba pensando antes y todo lo que uno llega es parte de este mundo. Por eso en general trato de trabajar con distintos, el híbrido viene en general de trabajar con distintos lenguajes, sea eh, imagen en movimiento, luz, sonido, actores o músicos, pero digamos como que conformen un todo y todas las direcciones, ¿no? Alrededor de uno, adelante, atrás, a los costados, en el cual uno pueda entrar en un mundo distinto. Y lindo, ¿no? Y siempre tratando lindo, bueno, entre comillas, pero intentando transmitir algo bello y bueno. Esa búsqueda interior hace que sea indiferente que puedas concebir esa obra en París o en La Plata o en el Quilmes donde Sí, en estudiaste. general sí. Eh, en general las restricciones son más con el tipo de espacio en el cual se va a poder montar, porque tienen unas cuestiones técnicas importantes. Pero después, por ejemplo, lo que pasó con la película, que fue una de las pocas horas que la presenté en La Plata y en Quilmes, la presenté en París y la presenté en Corea, en Seúl. Entonces, 3 lugares súper alejados y súper distintos. Y realmente la reacción de las personas y lo que le puede transmitir a las personas es súper distinto entre un lugar y en otro, siendo exactamente la misma obra. Entonces, la obra puede ser presentada en distintos lados, pero lo que va a generar va a ser distinto, como supongo que pasa con la mayoría de las cosas. Vivís en París y contás lo de Corea. ¿Hay una idea aparte de gusto por el viaje o simplemente hay son momentos de tu vida en el cual anclas para algo específico? Y mira, antes me gustaba mucho viajar, ahora me sigue gustando, pero tal vez intento esto de tener unos viajes un poco más reposados y poder ir a hacer una cosa. Lo de Corea fue muy bueno en particular porque fui 3 meses a trabajar en este proyecto casi exclusivamente. Entonces es algo que me gusta mucho porque es desconectarme de mi realidad y mi vida cotidiana y de la rutina y todo esto, e ir a estar sumergido en haciendo tal cosa. Como puede ser un rodaje también, porque en general muchas veces uno viaja y está X semanas haciendo solamente esto. Entonces ese tipo de experiencia me gusta mucho. Después lo que es viajar de turismo y esto, bueno, es algo que en algún momento lo hice más, ahora ya no me gusta mucho y además ¿no? Empiezan a tomar más conciencia del costo ambiental de viajar, de hacer un viaje a la otra punta del mundo. Tiene una contaminación enorme, entonces tratando de que valga la pena y que sea más puntual y por experiencia un poco más larga. ¿Vos podés determinar cuándo decidiste quedarte en París, en el sentido de que, bueno, vengo para quedarme? Mm, Y ese creo quedarte en que todo, y ese quedarte en todo caso, ¿cuánto dura? sí, creo que uno no lo decide nunca. Eh, y conociendo a otra gente que viene de otros lados, está siempre esa pregunta, ¿no? Ahí tipo, que tal vez no necesariamente significa volver a Argentina, pero ¿por qué acá y por qué en otro lado? Hay tantos lugares en el mundo y cuanto más uno está en un lugar, más empieza también a pesarle las cosas que no le gustan, a desencantarse el lugar y al mismo tiempo más difícil se hace porque uno también tiene su rutina, sus amigos, su trabajo y entonces desconectarse de eso también es un paso que se vuelve cada vez más difícil. Así que la pregunta creo que está siempre, pero creo que hace unos 2 años más o menos, y el último año particularmente, algunas cosas empezaron a estabilizarse y a hacer sentir un poco más que uno está acá, ¿no?
bien instalado, ¿no? ¿Hasta ¿Cómo, cuándo? No se sabe. cómo es esa París cotidiana que excede, cómo es esa vida en París que excede el programa turístico, digamos, ¿no? Sí. Lo que todos conocemos de París y que ahora vemos en los noticieros, siempre todos los noticieros parados en la misma plaza o con el mismo encuadre. ¿Qué es lo que tiene para vos? La ciudad de París tiene, como tal vez muchas ciudades, hay como varias capas superpuestas, ¿no? Una es la de los turistas, eh, y después hay varias capas de los que viven acá, diferentes, y que muchas veces ni te cruzas porque no vas, digamos, no voy a la Torre Eiffel nunca casi, por decirlo de una manera así medio clara. Eh, y también la realidad es que, bueno, yo vivo como en el suburbio, porque, bueno, en algún momento tomamos la decisión de vivir en una casa con espacios. Los espacios en París son muy pequeños, ¿no? La gente puede vivir en un estudio de 10 metros cuadrados, eh, y es muy caro. Entonces, bueno, la elección nuestra es irnos más lejos y para poder tener espacio, patio, tener yo un espacio de trabajo, con mi música y todo. Eh, entonces, después la vida se termina volviendo como en cualquier lado. Uno no ve esta cosa mágica que tanta la gente le atrae. Tal vez ni la ves, te olvidas que existe. Incluso a veces uno pensar que mucha gente gasta todos sus ahorros, sus vacaciones para venir a cumplir un sueño, no sé, tal vez lo exagero un poco, pero es un poco así y nosotros nos es casi indiferente. A mí lo que me gusta de vivir acá es la, la mezcla de gente que hay. Y que, por lo menos tal vez en Buenos Aires sí, pero en La Plata no hay tanto mezcla de gente de toda parte. Acá hay tal vez una camada que es la camada de los extranjeros. Entonces uno está rodeado de gente de toda parte. En particular nosotros tenemos un colectivo de artistas latinoamericanos, entonces estamos todo el tiempo trabajando con gente de otras partes de Latinoamérica que vive en Europa o algunos que viven allá. Eh, y ese tipo de intercambio cultural es súper lindo, súper rico y es de lo que más me gusta de acá. Hay una presencia de la identidad artística con referencias latinoamericanas en París. Sí, como es un arma de doble filo, porque eh, hay una presencia de algunas cosas que son las que eh, de alguna manera se vuelven un poco fetiches y son las cuales los europeos nos dan el permiso de hacer, ¿no? O sea, como el tango, por hacer que es el número uno. Entonces, bueno, hay muchos argentinos que vienen a hacer tango y está buenísimo. Eh, Cuando uno quiere ir a disputar el lugar de hacer algo que ellos hacen, es mucho más complejo, porque ellos enseguida te quieren poner en la casilla de ir a hacer tango, o lo que sea, o chamamé, o no sé, alguna cosa que ellos interpreten como tradicional, que además son muy limitadas con respecto a las que hay. Entonces, eso, bueno, y incluso los lugares argentinos, como la Embajada Argentina, la Casa Argentina, también como que la Maison de la América Latina, llevan un poco adelante este mismo estereotipo, diría, de lo que es el artista latinoamericano y argentino. A veces, no siempre. Pero entonces, bueno, eso es como un equilibrio en el cual, O sea, si uno no se identifica con eso, es difícil capaz. De algún modo se reproduce un intercambio entre la Tour Eiffel y el bombito, digamos, o el bandoneón, y solamente eso sería. Es un poco esa idea, sí. Pero después, eso, estoy haciendo una generalización, ¿no? Después, obviamente que hay todo tipo de matices en el medio. ¿Extrañas algo de la ciudad de La Plata? Y extraño, sí, la vida así más, los amigos que están más cerca, más espontáneamente, ¿no? La espontaneidad. Yo acá quiero ver a un amigo y tengo que saca la agenda y saco un turno para dentro de 3 semanas. Y eso la verdad que me molesta. Poder ir y juntarme con amigos a tocar así, eh, decidiéndolo en el mismo día, está bueno. Es algo de lo que me gusta. ¿Y eso por qué se da? Esa situación tan
organizativa, digamos, por hábito, por temas culturales, por qué está determinado? Creo que hay varias cosas. Bueno, uno es la ciudad grande, las distancias son grandes, entonces es más difícil ser espontáneo, todos viven lejos. Eh, Tengo algunos amigos que viven cerca, pero no son muchos. Eh, Después hay una cuestión cultural de organizar todo muy hacia adelante. Un cierto miedo, creo, a la espontaneidad. Porque incluso si a alguien le decís, nos vemos en la noche y capaz que no tienen nada planeado, pero tipo planeó no tener nada y le desestabiliza de repente que te caiga alguien en la casa y no se preparó y el menú, no preparó el menú con día de anticipación. Y después también hay una cosa de... Hay una... Estar ocupado es un signo de estatus hoy en día. Creo que está un poco en toda parte. Entonces tener la agenda llena y sacar la agenda, que es algo que en Argentina nunca me pasó, que un amigo me saque la agenda así realmente en papel y la abra y se ponga a ver cuándo puede ver. En general te dice sí, nos vemos y después seguro que es mentira también, pero en fin. Pero entonces esto de tener toda la agenda ocupada de acá a un mes es como un signo de estatus de cuán requerido sos y hay una cosita así del ego, me parece. ¿Cómo mantenés tus vínculos con la ciudad, con la familia, con los amigos? ¿Cómo haces con eso? ¿Qué cosas se van transformando como en una evocación? Porque tampoco cuando venís supongo que tendrás tiempo para todo. Entonces, ¿qué cosas cuando decidís y confías que de algún modo te instalaste en otro lado, uno empieza a resignar, ¿no? ¿Cómo es ese vínculo? Y sí, el contacto es raro, es distinto. Hay amigos con los que hablo regularmente por WhatsApp o por alguna cosa así, y que tengo un contacto más o menos permanente desde que me fui hasta ahora. Y hay quienes los veo cuando vuelvo y que igual es como si nada se hubiera perdido casi, con algunos. Y después, sí, hay gente que uno un poco tiene que olvidar porque es esto. Cuando vas también es muy intenso, tenés pocas semanas para hacer muchas cosas y ver mucha gente, bueno, y eso es un poco parte. Después, a mí lo que más me gusta es cuando voy, casi siempre trato de hacer alguna cosa artística allá. Y eso siempre es una oportunidad para volver a trabajar, a colaborar o a casi coercitivamente traer a mis amigos a que me ayuden a montar algo, pero siempre es una de las cosas más lindas. Y que hay como un grupito que siempre está ahí, como cada vez que vuelvo se enganchan a hacer algo y me encanta y permite al mismo tiempo mantener esta relación. Es un poco una excusa también el arte para reconectar. Funciona como en los dos sentidos, para mí en todo caso. Quiere decir que cada vez que vos volvés, sabés que estuviste elaborando algo creativamente aplicable a la ciudad como una presentación de algún tipo. Sí, en general sí. La última vez que fui fue la única vez que fui sin un proyecto. O sea, fui para ir y no para hacer algo. Las otras veces era al revés. Iba cuando tenía una fecha para hacer algo. La última vez fui, hice un pequeño concierto, pero que fue así un poco como lo que pude hacer en esa fecha, digamos, pero fue medio improvisto. Y fui en las vacaciones de verano. Pero sí, en general trato de organizar un poco mejor. Así que espero que la próxima vez que vaya sea para hacer algo. ¿Estás trabajando en obra actualmente en París? Sí, estoy trabajando en dos proyectos. Uno, bueno, con el colectivo de artistas latinoamericanos del que te hablé, teníamos una exposición que fue en abril y mayo, y se canceló justamente por el confinamiento y todo esto. Se pasó para marzo, así que por una parte estamos reorganizando esto, que además era una exposición en la cual venía un chico de Jujuy, venía un chico de Brasil, venía otra persona que es mexicano pero que vive en Alemania. Entonces era justo mucho viaje, todo, bueno, no pudo ser, y entonces estamos reorganizando esto y aprovechando el tiempo para también darle una nueva capa de significación y de mejorarlo. Es una expo que trata el tema de la decolonialidad, que es un tema súper importante, sobre todo acá, y
pero bueno, que también todos descubrimos, siempre se puede tener nuevas lecturas, así que bueno, tratando de aprovechar. Y después por otra parte, bueno, y esa expresión es más de arte contemporáneo, pero en todas las variantes, digamos. Entonces yo estoy haciendo una instalación interactiva con sonido, luz, y la idea es que la gente misma, el cuerpo de la persona es interpretado, se convierte en un instrumento de música y sus movimientos generan sonido. Pero después hay pintura, hay, en fin, escultura, hay videos, hay, bueno, todo tipo de cosas, unos 15 artistas. Y después estoy trabajando en un proyecto personal que es un concierto híbrido, ¿no? Con una parte visual importante que es, tiene que ver con, ¿cómo decir? Bueno, hay todas unas escenografías que están como vivas, ¿no? Que se mueven en tiempo real. Yo generé, son 9 piezas musicales y para cada pieza hice un instrumento, un dispositivo con el cual yo toco, que lo inventé, y que capta algunos gestos simples, y esos gestos entonces son usados para generar la música, pero también generan las luces, generan mapping sobre los elementos, sobre mí, y hay unas cosas, unos objetos que se mueven, que son como robóticos. Y bueno, entonces todo esto genera una especie de espacio, como decía antes, una especie de mundo mágico y al mismo tiempo que el sonido de la música. Y bueno, y eso tiene un costado también de la música que va a ser como un álbum y el concierto. Y eso es lo que estoy trabajando en este momento con... Bueno, la música ya está casi hecha, la parte de vestuario y esto lo estoy trabajando con una chica de acá que es una amiga francesa, y la parte de diseño de los objetos que se mueven y esto con un amigo de Argentina, de La Plata, así que también a la distancia. Hablabas de que una de esas obras se suspendió. ¿Cómo se vivió, cómo viviste vos en París el tema de la pandemia, de la suspensión, el cambio de vida terrible? ¿Cómo fue allá? ¿Cómo lo vivís? Y bueno, fue muy distinto para cada persona, ¿no? Yo lo viví bien. El hecho de que se suspendió esto fue un poco duro porque justo se suspendió en el último mes, que es el momento en el cual tipo, todos ponen la energía para correr, y ahí te cortan y quedas como un poco en el aire, ¿no? Y hasta que caes. Bueno, es un momento así medio raro. Personalmente me vino bien porque necesitaba un poco de este tiempo justamente para hacer esta música de la otra obra que tenía que terminar y que venía pateando desde un tiempo porque no tenía el tiempo para hacerlo. Y entonces ahí fueron 2 meses de estar en mi casa y aprovechar para trabajar en esto casi exclusivamente, combinado con que fuera primavera, y entonces fue el momento en el cual estábamos afuera, empezamos a trabajar en la huerta. Entonces bueno, fue un momento bastante lindo. Pero después sí, sé que hubo gente que la vivió mucho más duro. Acá, sobre todo la gente que vive dentro de París, que estuvo encerrado en lugares minúsculos, sin nadie para hablar. Creo que para esa gente fue un poco más duro. Para mí estuvo bien. Y también estos momentos raros son interesantes para observar. Y si bien a veces son difíciles, pero permiten también tener otro tipo de comprensión de la realidad, y eso está bueno. Esos momentos de comprensión de la realidad que pueden ser buenos, así como este tipo de comunicación que estamos estableciendo vía Zoom, tal vez sean algunas de las cosas que queden con el tiempo o que no. ¿Qué crees que va a quedar mundialmente como experiencia, digamos, de comunicación de este proceso que compartimos todos en el mundo de algún modo? Uh-huh. Uy, no sé, al principio tenía más esperanza, pensé que iban a quedar cosas buenas de estos cambios que se hicieron de golpe, por ejemplo, cuando hablaba de comprensión, por ejemplo, pienso en bueno, la cuestión de nuestra relación con la economía y con, por ejemplo, los aviones, que es algo que hace tiempo acá se está intentando limitar, ¿no? Tipo prohibir que se viaje en avión de distancias que se pueden hacer en tren y cosas así por la contaminación que esto genera. Siempre fue imposible y de golpe, bueno, era posible. Era posible. Entonces, muchas cosas en ese sentido. También parar de
ir a comprar cosas, en fin, la economía siguió funcionando, la gente siguió comiendo sin ir a trabajar, entonces de repente ponen, bueno, ¿qué es lo importante, no? Y qué es lo que no es importante. Y en ese sentido pensé que iba a haber un cambio y por lo menos acá, ahora, tipo, la inercia es volver a como antes y hacer de cuenta que esto no pasó y, y no cambiar nada. En cuanto a la parte de lo que es precisamente de la comunicación, creo que es más incierto. Y yo espero que no quede demasiado de esto. Si bien está bueno, y en algunos casos como esto está bueno que de repente, es posible hacer una entrevista con alguien que está en otra parte del mundo, que ya era posible, pero tal vez no pensábamos demasiado en esto. Y eso sí, pero bueno, entre los que nos podemos ver en carne y hueso, creo que hay que hacer todo lo posible porque esto vuelva, ¿no? También en ese sentido es distinta la realidad en Argentina que acá, creo. Acá yo siento que siempre falta el contacto personal, cada vez la sociedad está más atomizada, más individualizada. Entonces, me parece que al contrario, que es algo que nos tienen que perder. Y por ejemplo, en el trabajo, si bien mucha gente está pasando de este modo virtual, bueno, la pérdida en contacto social y entender que la otra persona con la que trabajas es un humano, me parece que puede ser grande. Así que veremos. Bueno, No Veremos. puedo vaticinar. Puedo decir lo que me gustaría que quede y que no quede. muy bien. Gracias, Andrés. Bueno, de nada. Gracias por invitarme. Y pasó Andrés Brizón, artista visual, multifacético, músico electroacústico, que desde París nos dejó su visión de qué es lo que va a quedar de todo esto que atravesamos todos en cada lugar del mundo.